Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. ¿Qué tan competitivas son las ciudades mexicanas? ¿Cuál está al frente? ¿Cuáles son las últimas? ¿Qué factores inciden en tener ciudades competitivas? Es el tema que esta noche abordaremos y agradezco la presencia aquí en los estudios del financiero Bloomberg de Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Juan, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Enrique. Un gusto estar aquí en el Foro de Coordenadas. Gracias. Una primera pregunta, el IMCO presenta este reporte que lleva haciéndolo ya en varias ocasiones, el de competitividad urbana. ¿Qué es lo que este índice intenta medir, Juan? Cuando el IMCO nace hace 10 años, Enrique, empezamos a medir la competitividad de México contra otras economías del mundo, contra otros países. Y conforme fuimos avanzando en el ejercicio de medición, nos entró una duda que después se convirtió en certidumbre, que es los países, las naciones, son unidades demasiado grandes para la vida de los seres humanos. Tú y yo somos mexicanos, vivimos en la Ciudad de México, pero lo que para nosotros, nuestra idea de México puede ser algo totalmente distinto para alguien que vive en La Laguna, para alguien que vive en Mérida. Cada uno de nosotros, nuestra condición humana está limitada a un espacio geográfico mucho más pequeño que la noción de un país. Y esa condición humana pues determina las decisiones fundamentales en nuestra vida. ¿Dónde vamos a vivir? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué trabajo vamos a hacer? Si tenemos la posibilidad de generar empleos, de tener una visión empresarial, ¿dónde vamos a fincar nuestro negocio? Y estas decisiones no se toman sobre el espacio geográfico de un país, se toman sobre el espacio geográfico de una ciudad. La mayoría de los mexicanos vivimos en ciudades. La principal fuente de prosperidad de nuestro país es la riqueza que se genera en las ciudades. Entonces no exageramos cuando decimos que el futuro económico de México es el futuro económico de sus centros urbanos. Y de ahí la iniciativa del IMCO de empezar a medir la competitividad del país, pero desde un punto de vista urbano. ¿Está subyacente la idea del IMCO en cuanto a que la competitividad es la capacidad para atraer y retener inversiones en esos ámbitos urbanos? ¿Es lo que intenta reflejar este índice? Así es, Enrique, la capacidad para atraer y retener talento e inversión. Las dos son determinantes para el futuro de una economía. Por supuesto, los recursos financieros que pueden llegar para generar oportunidades de empresa, de empleo, pero también el talento. ¿Cuál es el valor como activo de poder generar al siguiente Steve Jobs, al siguiente Bill Gates en una economía? Es esa capacidad de innovar radicalmente, de prácticamente crear un sector económico que no existía hasta hace apenas unas décadas, puede ser tan determinante como la inversión económica. O la capacidad técnica que tiene un obrero, por ejemplo, en una fábrica de piezas aeroespaciales, en una fábrica altamente tecnificada que requiere de medir estadísticas, margen de error, desempeño de la planta de operación. Eso es capital humano y es otro determinante fundamental de la competitividad que también se puede medir a nivel de ciudades. Antes de entrar a ver el ranking y hablar de algunas ciudades y las características que tienen, si comparamos las ciudades mexicanas así en bloque con las ciudades de otros países, ¿en dónde quedaría nuestra competitividad? Híjole, estamos de mitad de la tabla para abajo. En el ejercicio de medir nuestra ciudad más competitiva, que sería el Valle de México, y hablando de Valle de México entendemos las 16 delegaciones del Distrito Federal, más de 50 municipios conurbados del Estado de México, 2 municipios del Estado de Hidalgo, está la mancha urbana donde vivimos las personas que estamos en el Valle de México. Si la comparamos con otras metrópolis, por ejemplo, en productividad, andamos abajo del promedio comparándonos con las grandes ciudades del mundo. El Valle de México, por demografía, por número de habitantes, es la quinta ciudad del planeta. Por generación de riqueza estamos en el lugar número 12.
Entonces todavía nos queda mucho por avanzar y por ganar lugares en esta posición, en este ranking. Sao Paulo, por ejemplo, otra de las principales ciudades latinoamericanas, está en una mejor posición de generación de riqueza, a pesar de que demográficamente es una ciudad menos grande. Decir más pequeña sería incorrecto, dada la escala y la magnitud Claro. de estos lugares, ¿no? ¿Cuál es el referente internacional? ¿Cuáles son algunas de las ciudades competitivas que deben servir como paradigma, como punto de referencia? Las ciudades que más inversión tienen en el mundo, Tokio, Nueva York, Londres, Shanghai, creo que son garbanzos de a libra y es complicado compararnos con ellos. Pero yo creo que el Valle de México, la Ciudad de México, debería tener la ambición de convertirse en el centro de negocios de América Latina. Y ahí esto implica no solo competir con Sao Paulo, con Bogotá, con Santiago, con Buenos Aires, sino también con Miami y con Los Ángeles. Yo creo que en ese contexto geográfico regional, el Distrito Federal debería poner sus miras de dónde son las áreas de oportunidad, dónde en temas de infraestructura, de capital humano, de inversión, tenemos debilidades que pudiéramos fortalecer y avanzar en los rankings. Las grandes ciudades con mercados financieros como el de Londres y Nueva York, pues son prácticamente países en sí mismos. Si los midiéramos por su Producto Interno Bruto, pues serían más grandes que la mayoría de las naciones del planeta. Y creo que México tiene un enorme potencial. El Valle de México puede destacar en el contexto de América Latina, pero actualmente, si nos comparamos internacionalmente, pues como dice el eufemismo, todavía hay mucho espacio para mejorar, ¿no? Áreas de oportunidad. Entrando al ranking, el Valle de México aparece como el número 1 y a muchos de los que habitamos en la Ciudad de México, en alguna de las delegaciones o de los municipios que integran esta mancha urbana, a veces decimos, pero ¿cómo puede estar en primer lugar si a veces no se puede vivir? Los que se pasan 2 horas en el periférico al día, los que utilizan 3 o 4 horas de transporte para llegar al lugar de trabajo. ¿Por qué está en esta posición de liderar la competitividad urbana en el país si hay esta impresión de que es tan difícil vivir aquí, Juan? Sin duda tenemos un problema de macrocefalia. Esta ciudad es demasiado grande para poderla abastecer de infraestructura, de transporte que nos garantice calidad de vida. Simplemente a la hora de aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ve uno un mar infinito de construcciones o de luces si es aterrizar de noche, y efectivamente la calidad de vida aquí deja mucho que desear, sobre todo en el aspecto de transporte y tiempos de traslado. Sin embargo, tendría que pasar o una tragedia o un milagro para que el Valle de México perdiera la posición preponderante que tiene en competitividad. Porque ¿qué estamos midiendo en competitividad? Son cerca de 90 variables, la mayoría de ellas son variables duras. Por ejemplo, número de universidades por 100,000 habitantes, número de personas con grado de doctor, número de ingenierías, pues tenemos esa concentración mayúscula de personas, también es una concentración de industrias, de instituciones académicas que generan conocimiento y que generan talento. Vámonos a la parte de sector privado. Número de empresas dentro del ranking de expansión 500. Pues la gran mayoría de las empresas del país, de las grandes empresas del país, un porcentaje muy importante, están afincadas dentro del Valle de México. Empresas con ISO 9000, pues también ahí llevamos una ventaja. Conectividad internacional, a pesar de que nuestro aeropuerto no es del tamaño que necesita la ciudad, y qué bueno que se haya tomado la decisión, ojalá se haga de forma transparente y se ejecute bien la obra y el proyecto, porque necesitamos un nuevo aeropuerto. A pesar de esto, tenemos el segundo aeropuerto mejor conectado del país. El primero es Cancún, con mayor número de vuelos internacionales. Entonces, cada variable que vamos midiendo, pues resulta que el Distrito Federal aparece, y el Valle de México, me corrijo, aparece en una posición preponderante. Densidad geográfica. No es que queramos en el INCO que los mexicanos vivamos hacinados, pero ciudades mucho más compactas son ciudades donde es más fácil invertir en infraestructura urbana, en dar sistemas de transporte, en dar alumbrado público. Si vamos a una ciudad que a mí me parece, a pesar de que es una ciudad a la que le tengo mucha admiración y afecto, Ciudad Juárez. Es una ciudad que es el modelo de cómo no deben crecer las ciudades en México.
Es una ciudad con una extensión vastísima, con muy pocas construcciones de 2 o 3 pisos. La gente en el norte del país, tal vez por la propia cultura del territorio y del espacio, le parece inconcebible y ofensivo algo que los que estamos aquí en el Valle de México vemos perfectamente natural, que es vivir unos encima de otros, y esto implica vivir en departamentos. Pero esto nos da la posibilidad justamente de tener ciudades más compactas, con mayor infraestructura, con más servicios, con mercados mucho más poderosos, porque le sirves a mayor cantidad de gente en un espacio geográfico más concentrado, y eso pues también le ayuda y promueve la competitividad del país, del Valle de México. En el ranking hay otras ciudades, Juan, que llaman la atención. Los Cabos número 2, Querétaro número 3. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar de estas que no son grandes ciudades, que son ciudades más bien medias, y el por qué están en esa ubicación dentro del ranking del INCO. Con muchísimo gusto. Estamos en Coordenadas, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de la competitividad urbana en México. Regresamos. Regresamos a Coordenadas, estamos platicando en torno a la competitividad urbana en México. Juan, llama la atención que la segunda ciudad en competitividad después del Valle de México es Los Cabos. Los Cabos, que ha tenido recientemente pues una situación crítica de destrucción de una parte de la infraestructura urbana. Pero bueno, antes de que esto pasara, ¿qué es lo que motivó a ponerla en este segundo lugar? Es uno de los mayores destinos de inversión por su belleza, su capital turístico, el capital que tiene para atraer inversión y turistas. Y además también se refleja mucho ahí en toda esta discusión que ha habido reciente sobre los salarios. El trabajador promedio en Los Cabos es altamente productivo, lo cual se refleja también en salarios promedio más altos que en el resto de la República, y aún así es una economía bullante que genera buenos salarios, inversión y crecimiento. Entonces, combinación de factores determinan el éxito de Los Cabos. ¿Cuáles pueden ser sus vulnerabilidades a largo plazo? A nosotros nos gusta, bueno, no es que nos guste, es el modelo ideal de desarrollo de una ciudad donde tienes una combinación de sectores que contribuyen a la generación de riqueza. Lo que quieres evitar es lo que te pase lo que a Detroit. Era una ciudad que le apostó todo a un solo sector, el sector automotriz, lo cual funcionó por varias décadas. En el momento en que eso tuvo un frene, una desaceleración, la ciudad quebró. Y en un ejemplo similar del sector turístico, pues es el caso de Acapulco, que ocupa el último lugar dentro de nuestro índice de competitividad urbana 2014, una ciudad que le apuesta todo al turismo, empieza a tener una serie de problemas desde planificación urbana hasta inseguridad muy graves, y en el momento en que el turismo le falla, se empieza a colapsar. Ahí el reto que tendría una ciudad como Los Cabos o Riviera Maya es, con ese acervo de capital y recursos financieros, empezar a pensar en desarrollar otros sectores alternativos, como podría ser, por ejemplo, el sector de turismo médico, pero eso ya te implica invertir en formación de enfermeras, de doctores, doctoras, crear esa base de capital humano para crear un sector paralelo, cercano a la industria turística, pero no totalmente dependiente ni con las mismas características. El sector turismo, por cierto, pesa en la competitividad porque 3 de las ciudades turísticas más relevantes, Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta, están entre las 13 que enlista el INCO como las más competitivas. Entonces no le va mal a las ciudades con esta vocación, más allá de esta vulnerabilidad que refieres de excesiva dependencia a una sola actividad. Siguiendo en la lista, el tercer lugar es Querétaro, que es muy interesante por el empuje que está teniendo esta ciudad en este momento. Querétaro es uno de los grandes éxitos económicos de México.
Da gusto ir para allá y no lo digo porque sea un evento reciente. Esto es algo que es una acumulación de decisiones correctas, de estrategia económica, de inversión pública, de inversión privada, todas combinadas en un afortunado concierto que se refleja en sus niveles de competitividad. Lo que ha pasado en la industria aeroespacial es impresionante. Hace unas décadas, pues, Querétaro no era conocido por esta vocación y ahora el gobierno ayudó a impulsar la Universidad Aeroespacial, que está junto al aeropuerto. Antes no tenían aeropuerto, no tenían conectividad internacional. Ahora llegan los aviones, está ahí la universidad formando a los técnicos que van a construir parte de esos aviones, que los van a reparar, aumenta la conectividad internacional, eso te trae otro perfil de negocios. Sí, es una estrategia de diversificación económica muy interesante y que está generando crecimiento económico, está trayendo inversión y empleos con niveles más altos de ingreso que en el resto de la República. Que se va a convertir en algunos años probablemente en una opción de trabajo para quienes viven en el Valle de México, si es que se concreta en un plazo razonable el tren rápido México-Querétaro. Sí, yo soy un poco escéptico de estos proyectos. Me gustaría ver sobre todo sus tasas de rentabilidad, sus tasas de usabilidad social, qué beneficios le van a traer a los ciudadanos y al erario público que está apostando en ellos. Creo que sí hay que fortalecer la conectividad entre las ciudades del país, pero me parece aún más importante fortalecer la conectividad al interior de las ciudades del país. O sea, habrá que ver si comparas el costo del tren, de la infraestructura del tren de Querétaro a México, cuántas líneas de Metrobús dentro de Querétaro y dentro de la Ciudad de México podrías construir con esos recursos. Pero pues, es una apuesta que está llevando a cabo. Hay que exigir transparencia en los modelos financieros, en los modelos de impacto ambiental y de impacto social que justifiquen o no estos proyectos. Juan, ¿cómo están organizadas las ciudades mexicanas? ¿Son eficientes? Recuerdo alguna vez una propuesta de ustedes de tener no alcalde, sino un city manager, alguien que estuviese a cargo de los espacios urbanos y no tanto del gobierno de un municipio o de una delegación. ¿Qué deberían hacer las ciudades mexicanas para organizarse, para ser competitivas? El estudio anterior del IMCO de competitividad urbana se llamaba Los municipios, una institución diseñada para el fracaso. A mucha gente no le gustó el título, pero creo que lo que reflejábamos ahí es que no importa la calidad de la gente que conforma los ayuntamientos. Pueden ser el mejor líder político, el mejor administrador urbano, pero como están diseñados los municipios, apenas vamos a tener reelección ahora que viene el cambio constitucional con periodos muy breves, no estaban ni alineados a la naturaleza humana, que pues nosotros necesitamos ver nuestro horizonte laboral con cierta claridad, nuestro futuro. Alguna vez le comentaba a un presidente municipal de Columbus, Ohio, en Estados Unidos, que qué haría él en un contexto en el que solo tuviera 3 años de gobierno sin derecho a reelección. Me dijo, 3 años apenas son suficientes para encontrar la ruta de mi oficina al baño y dónde está el apagador de la luz. Entonces, lo que necesitamos era visión de largo plazo. Entonces, los municipios no están alineados con la naturaleza humana, por esto que hablábamos, pero tampoco con la racionalidad de las ciudades. Son unidades administrativas que se crearon a principios del siglo XX, algunas desde el siglo XIX, y estamos viviendo en ciudades del siglo XXI. Lo que necesitan nuestras ciudades efectivamente es menos grilla, menos política y más coordinación. ¿Y qué implica coordinación? Por ejemplo, en ciudades como Nueva York o Londres, hay un servidor público cuya chamba estrictamente es garantizar que 4 millones de personas que salen de su casa en las mañanas lleguen a su trabajo o a su escuela y en las tardes hagan el mismo recorrido de forma inversa. Ese es un administrador del transporte urbano y pueden pasar elecciones, cae un alcalde, pierde el otro, se retira un alcalde y ellos siguen como administradores del sistema de transporte. Lo mismo puede pasar con el sistema de aguas, con el sistema de recolección de basura. Manejar las ciudades es algo sumamente complejo y en México le damos un tratamiento totalmente trivial. Imaginemos una empresa, Enrique, un periódico como El Financiero, que cada 3 años tuvieras que cambiar a toda tu planta de reporteros. Pues el periódico no podría funcionar.
¿Por qué pensamos que una empresa o un periódico sería absurdo manejarlo de esa manera, pero que los municipios sí van a funcionar así? Entonces, lo que necesitamos es encontrarle una salida a nuestro esquema de gobernabilidad para darle viabilidad administrativa y funcionalidad a nuestras ciudades. Pero adicionalmente, en el caso de las ciudades, es una colección de municipios, en el mejor de los casos, o como en el Valle de México tienes dos formas políticas, tienes delegaciones, una estructura central en el caso del Distrito Federal y en el caso del Estado de México, de Hidalgo, pues municipios con las características del municipio y de los estados. En el ámbito del formato de la ciudad, ¿tendríamos que hacer algún cambio? Yo creo que sí necesitamos generar incentivos a mayor coordinación. Recordemos en la Ciudad de México el gobierno de López Obrador y el gobierno de Arturo Montiel. Eran dos jefes, un gobernador y un jefe de gobierno que no se caían bien. Entonces, como no se caían bien, se reunieron muy pocas veces durante su gestión. Uno hizo un segundo piso que iba de San Jerónimo a Viaducto y el otro hizo el segundo piso del Toreo hacia el norte de los municipios Sí. de la zona norte del Valle. Pero pues uno como habitante de la Ciudad de México no es que hagas tu vida en Ecatepec nada más o la hagas en la delegación Miguel Hidalgo. Uno cruza las fronteras entre las dos unidades administrativas de manera indistinta y ni cuenta nos damos las veces que lo hacemos cada semana, cada mes, de forma cotidiana. Y estos gobernantes, como no se caían bien, no había química, pues cada quien hizo su segundo piso sin darle continuidad y coordinarse. Ese me parece como una especie de un monumento ya no visible, porque ya se hizo un segundo piso continuo sobre el periférico, pero un ejemplo muy elocuente de lo que es la falta de coordinación. Imaginemos ciudades como Guadalajara, que está compuesta por cerca de 9 municipios. Cada uno tiene un sistema de recolección de basura distinta. ¿Qué implica para la seguridad pública? Hay la tesis doctoral de Viridiana Ríos, que dirige la iniciativa México Cómo Vamos. Lo que descubre es donde hay mayores problemas de coordinación, hay mayores problemas de inseguridad. Entonces, el tema no es estrictamente de que la calidad del agua y que nos recojan la basura. Está implícita, yo diría, incluso temas de seguridad nacional. En Ciudad Juárez, buena parte de los crímenes que ocurrieron, de los homicidios que ocurrieron en los años de mayor violencia en la vida de esta ciudad, afortunadamente ya ha cambiado mucho la situación, pero los episodios más violentos ocurrían en colonias que no existían apenas hace 15 años. O sea, la expansión urbana generó una pérdida de control del territorio de los municipios. En Ciudad Juárez hay 5 policías por kilómetro cuadrado, en el Valle de México son 180. ¿Qué ciudad va a ser más segura? Es una cuestión de sentido común. Y desgraciadamente no estamos utilizando el sentido común como brújula y faro guía para la organización urbana de nuestro país. Ahora, organizar y darle viabilidad a una ciudad cuesta. Es otro tema que me parece que es muy relevante, el asunto de dónde saca la ciudad, los gobiernos de las ciudades, el recurso, los recursos. ¿Qué propuestas hay por parte del INCO a este respecto? Bueno, creo que tenemos el predial como una base fiscal totalmente subutilizada, en buena medida por la corta duración de los periodos municipales. ¿De qué sirve modernizar el catastro, elevar el predial y luego te va a tocar la elección? Pues lo más probable es que los electores están muy enojados. La lógica de un cambio en la tasa, una elevación del impuesto, es que puedas generar con los recursos, bienes públicos, que el ciudadano diga, bueno, aquí entiendo para qué valió la pena pagar impuestos. Y en un periodo de 3 años no hay posibilidad. Entonces, esa sería una de las opciones. Y otras, y también alineadas a fomentar más el uso del transporte público y hacer más complicado el uso del transporte privado individual, que es el coche, pues es cobros por zonas. Si entras a determinada zona te pueden subir el cobro. Creo que no hemos aprovechado posibilidades como impuestos a los estacionamientos. Y aquí no es que en el IMCO seamos fanáticos de cobrar impuestos, pero sí lo que tenemos es encontrar que las personas paguemos las externalidades negativas que generamos. ¿Qué es una externalidad negativa? Una actividad que hacemos tiene repercusiones hacia el entorno.
Contaminar es una externalidad negativa, pero usar el coche también, porque se necesitan muchos recursos públicos para darnos esa facultad. Y hasta la última vez que leí la Constitución de la República, estacionarse de manera gratuita no era un derecho constitucional. Entonces habría que ver qué áreas de oportunidad, y creo que son muchas, los municipios y las ciudades pueden aprovechar para llegarse de recursos y hacer el transporte público más sustentable, darle mayor acceso a la gente y que también sea más cómodo y más viable que las personas que utilizamos coche en la Ciudad de México veamos al transporte público como una alternativa, si no cotidiana, si algunos días de la semana, por ejemplo, combinar entre uso de coche, transporte público, eso le podría dar mucho más viabilidad a nuestras ciudades. Que no es algo extraño, se utiliza en otras ciudades, donde aún la gente de clase media alta, pues utiliza el transporte público. Así es, y curiosamente son las ciudades a las que muchos mexicanos nos encantaría irnos de vacaciones. O sea, si vas a Nueva York, pues prácticamente nadie anda manejando en coche, o andan en metro, andan a pie o toman taxi. Lo mismo es París, lo mismo Londres. Nos encanta pensarnos de vacaciones allá, pero no pagar los costos y organizarnos de cierta manera que podamos tener ciudades con características semejantes. Juan, pues nos podemos quedar platicando mucho tiempo en este complejo e interesante tema de la competitividad de las ciudades, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Te agradezco mucho que nos hayas ayudado esta noche con este análisis de la competitividad urbana en nuestro país. Muchas y a usted gracias. que nos escuchó, que nos vio aquí en Coordenadas, le agradezco como siempre su atención y lo espero el próximo lunes. Muy buenas noches.